Hola, ¿cómo estás? Quiero darte un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy contento de que estés en esta segunda parte de la serie. Hicimos también un break, un pequeño descanso, tomamos algunos temas. Principalmente quiero ir recopilando algunos mensajes de libros mensajes que a través de mi formación, de mi estudio, libros cristianos, han ayudado a desarrollar una visión distinta, a desarrollar una visión poniendo a Cristo en el centro. Es un poco lo que estamos haciendo a través de esta segunda parte de Daniel y Apocalipsis. Hicimos una primera mirada con principalmente una mirada hermenéutica, una mirada escatológica y una mirada exegética, mostrando a Cristo como el mayor exégeta, a Cristo como el mayor intérprete, el mayor hermenéutico, el experto en hermenéutica bíblica, porque Cristo es la palabra de Dios. Y si Él, por medio del Espíritu Santo, tanto en Daniel como en Juan, quiso bendecir a todas las naciones por medio del mensaje final para que las profecías pudiesen ser entendidas y que se vieran los detalles del tiempo del fin, eh, es por eso que el Señor ha querido que tanto tú y yo, a pesar de que en parte conocemos y en parte profetizamos, Él ha querido mostrarnos su infinito amor y principalmente para que busquemos en Él, para que nos podamos fiar en que está en el control de todo y que Él es nuestra respuesta y nuestra solución. Quiero introducirme ya, hicimos una pincelada a través de dar como una visión apocalíptica de qué trataban un poco los capítulos y dar alguna mirada contextual principalmente. En base a eso vamos a ir midiéndonos de a poquito. Para ello quiero invitarte a que puedas abrir la escritura. Y para ello quiero invitarte a leer dos versículos que se encuentran en Apocalipsis capítulo 2. Ya hicimos bastante énfasis en el capítulo 1, principalmente en los versículos 3, en el versículo 8, pero ahora en Apocalipsis 2, la revelación de Jesucristo, que fue lo que más hemos puesto el acento en él, quiero citar en el capítulo 2, versículos 10 y 11, que dicen lo siguiente. Voy a parafrasear dos versiones, siempre me gusta poder hacerlo así. La primera dice lo siguiente, que esta es una versión un poquito más cercana, un poquito más, no es tan conocida, pero es una versión más cercana con un lenguaje un poco más coloquial, que dice: en el día del Señor el Espíritu me tomó bajo su control y oí detrás de mí una voz tan fuerte como una trompeta. Voy a volver a repetir, dice: en el día del Señor el Espíritu me tomó bajo su control y oí detrás de mí una voz tan fuerte como una trompeta, que decía: escribe en un libro lo que veas y envíaselo a las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Un poco hemos visto nosotros ya a través del primer mensaje, quisimos hacer esa diferencia eh, en relación a ese punto. Perdón. Hice no, quiero pedir disculpas porque en vez de le estaba leyendo el capítulo 1 en vez de leer el capítulo 2. Aquí te pido disculpas porque me traspapelé y es el inicio a la iglesia de Éfeso. De hecho hay una carta de Pablo hacia los Efesios. Por eso dije estaban. Perdóname, quiero pedir disculpas. Podría borrar esto y volver a hacerlo, pero en realidad sabemos que muchas veces nos equivocamos y por eso es que quiero hacer lectura nuevamente. Y dice: no te asustes por los sufrimientos que vienen.
escucha, el diablo va a meter a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Van a sufrir durante 10 días, pero sigue firme en tu fe, incluso si tienes que morir. Si no renuncias a tu fe, yo te premiaré. Lo que hemos estado viendo en los capítulos anteriores. Recuerda que cada una de las iglesias tiene un premio, recibe un galardón. En este caso, dice, yo te premiaré con la vida eterna. Es ridículo pensar desde una mirada historicista a seca que solamente estas iglesias que por error, pero bueno, el Señor sabe por qué hacen las cosas, por eso leí en el capítulo 1 Éfeso, Mirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, porque en el día del Señor, como bien decíamos en la primera parte, no es ni el sábado, que era el día de reposo de los judíos, ni es el día del Señor del domingo, que era el día del Señor Sol, que era el día que se acostumbraba a decir, sino que era el día en que el Señor le estaba mostrando cuando Él iba a venir, y lo lleva a ese lugar, y donde la iglesia está arrepentida. Por eso vuelvo a insistir, la iglesia sí está presente. La iglesia, no hay un rapto para la iglesia, porque la iglesia está presente a través de toda la historia humana desde que Cristo la levanta. Y en esta iglesia de Éfeso, al igual que todas las otras iglesias, también recibe la vida eterna. Dice, si no renuncias a tu fe, ¿verdad? Porque serás probado durante un tiempo, que es algo simbólico, durante 10 días, pero si te mantienes firme en la fe, incluso si tienes que morir, si no renuncias a tu fe, yo te premiaré con la vida eterna. Solamente la iglesia de Éfeso tendrá vida eterna. Eso es lo que señalan los historicistas. Y dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, y el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. También es otra de las formas de decirlo. Bueno, antes de meternos en este tema, quizá a veces soy un poquito sarcástico con aquellas personas que creen en el rapto, pero no es para ofender, es porque quiero ser súper cuidadoso con eso, y con las personas que tienen una mirada historicista de las escrituras, donde ya los tiempos están marcados y van dejando fuera un montón de cosas que se pierden en esto, porque creen que tal iglesia de tal siglo a tal siglo representa la iglesia de Éfeso, de Mirna, Filadelfia, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa con el premio? Yo te premiaré con la vida eterna. ¿Solamente será la iglesia de Éfeso la que tendrá la vida eterna? Ojalá que tú lo puedas entender, y vamos a orar para que el Señor abra nuestro entendimiento, porque queremos ser un pueblo final, un pueblo que piense con la mente de Cristo. Esa es la metanoia. Cambiemos nuestra mente por la mente de Jesucristo. Querido Señor, ayúdanos, porque es difícil, tenemos paradigmas, tenemos ideas preconcebidas, tenemos doctrinas inquestadas, tenemos dogmas inquestados, tenemos tradiciones inquestadas en nuestras vidas que cuesta mucho dejar. Y sufrimos, Señor, por eso. Cada iglesia habla de tener una sana doctrina, de tener la doctrina correcta, pero tú eres, Señor, la doctrina correcta. Por eso queremos pensar como tú. Por eso es que tú tienes que cambiar nuestra mente. Por eso es el verdadero arrepentimiento, para que nuestra mente sea la mente tuya. Nuestra mente y corazón, nuestro corazón sienta como sientes tú, y estemos llenos de amor por el prójimo, y saquemos a las personas del error para que se sientan salvas y sepan que tú les has regalado la salvación por gracia, para que ellos puedan sentir en su corazón y para que en su mente puedan pensar como ti, que puedan pensar como tú, Señor, y que así como hemos recibido de gracia del Señor, podamos dar de gracia para que la gente se sienta libre de orar, se sienta libre de pensar, se sienta libre de acercarse a ti sin temor, acercarnos hacia el trono de la gracia sin ningún temor. Ayúdanos, Señor, para que eso sea una realidad dentro de nosotros. Todo lo agradecemos en tus propios méritos. Amén y amén.
Bueno, en Efesios capítulo 4 dice que la iglesia cristiana es como un cuerpo en el cual Jesús es la cabeza. También en el capítulo 4 de Efesios se dice claramente que el sello de Dios es el Espíritu Santo. Algunos hermanos historicistas no lo quieren reconocer. Aquí vamos a tratar de aprender un poco la historia completa de la iglesia cristiana, la era cristiana en el cual Cristo volverá, que creemos que es pronto porque gran parte de las señales se manifiestan, y a la que iglesia necesita esa metanoia, necesita esa transformación y ese cambio. Primeramente entendiendo que Jesús es la cabeza de la iglesia y nosotros somos los miembros que somos sus manos y sus pies, comisionados para ir donde Él quiere que vamos, que podamos servir. El que está haciéndolo en una calle, en una esquina, predicando el nombre del Señor, el que está entregando un volante, el que está manejando una página web de su congregación, el que está entregando a lo mejor un versículo y poniéndolo en TikTok, en un Instagram, el que está compartiendo un mensaje como lo estoy haciendo yo, está predicando de Cristo. Ojalá que podamos mostrar a Cristo verdaderamente como es Él y no estemos mostrando un Cristo falso, como le pasaba a estas iglesias, porque el Señor tiene que reprenderlas en cierta medida. Uno esperaría en cierta medida entonces que Jesús se mantuviera tranquilo en lo que respecta al estado de su cuerpo, creyendo que si Él es la cabeza, los cuerpos, el resto del cuerpo, las manos y los pies, van a actuar en base a lo que la cabeza hace. La cabeza es la que piensa que yo haga este movimiento y tome el celular, por ejemplo, mi cerebro. Si mi cabeza pensara eso y yo no lo puedo hacer, algo está pasando con mi cuerpo, podría tener algún tipo de enfermedad, ¿verdad? Podría estar desconectado. Un poco lo que pasa con la iglesia, con Cristo. Cristo quiere enamorar a la iglesia, basada en estas 7 iglesias, pero a la iglesia le cuesta enamorarse de la persona de Jesús. Pero ya dijimos en el mensaje anterior, y lo hemos dicho al inicio de este mensaje también, de esta segunda parte, que las iglesias se enamoran de Jesús y por eso el corazón se abre como una puerta, y ya en el capítulo 4 la puerta está abierta para que Cristo entre y Cristo pueda movilizar a la iglesia y pueda cumplir las próximas 6 profecías junto con la iglesia, porque es una iglesia que dará cumplimiento a la profecía. Porque la iglesia no solamente escucha la profecía, no solamente lee la profecía, sino que la guarda, la cumple. O como bien dice este versículo, que es un poquito más cercano, dijimos, dice en el versículo 3, dice, afortunado el que lee la profecía, el que también la escucha, pero el que hace caso a la profecía. ¿Estás cumpliendo la profecía? ¿Estás haciendo caso a la profecía? ¿O te estás jactando de creer que tu iglesia de sana doctrina, fiel, remanente, tiene todo el conocimiento y que es la única que conoce y la única que profetiza? En parte conocemos y en parte profetizamos, lo dijo Pablo. ¿Crees tener más sabiduría que Pablo, estar más lleno del Espíritu Santo que Pablo? Por los frutos nos conocerán. Seguramente si tú crees eso o crees que tu iglesia está en esa labor, seguramente tu iglesia está haciendo más que lo que hizo Pablo. Bueno, el capítulo 2 y 3, para poner en perspectiva, está mostrándonos la iglesia en su completud y Jesús dictó un mensaje por medio del mensajero fiel hacia 7 iglesias de la Asia Menor, más bien en la parte de Turquía, lo que hoy día actualmente podríamos llamar Turquía, y estas iglesias eran parte de la provincia romana de Asia, y son las iglesias de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis y Laodicea.
Ya hemos dicho que es un mensaje de completud hacia las iglesias, pero gran parte del cristianismo, hay una parte importante del cristianismo de varias denominaciones cristianas que han puesto un acento y una mirada eh, historicista, literal, historicista escatológica, historicista principalmente y historicista seca, que marca supuestamente estas iglesias como en un periodo de tiempo a través de los más de 2000 años de cristianismo. Vamos a mirar un poco y yo te invito a que puedas leer estos dos capítulos. Ya hemos pedido que tú los leas, pero vuelve a leerlos porque necesitas sacar la profundidad de ello. Si Juan, hablando del registro de estas cartas de Jesús, porque es Jesús mismo quien está entregando estas cartas a sus mensajeros, sus ángeles, o lo que se ha interpretado, los siervos o pastores, los obispos de esos lugares, que eran los que estaban entregando el mensaje ahí, que ha sido parte de la interpretación de eso, lo está entregando de esta manera. Y lo está enviando a una persona que va a llevar estas cartas desde Patmos, desde la isla de Patmos, esa isla del exilio que ya habíamos comentado, a estas iglesias. El mensajero tuvo que haber empezado con Éfeso, que es la primera que nombramos. Un puerto en los terrenos más cercanos de Patmos, y luego tuvo que haber tomado un camino que trazaría por una ruta circular por Esmirna, Pérgamo y las otras ciudades en el orden que se presentan en el Apocalipsis y menciona terminando la Odisea. Un poco ese es el contexto. No hay duda en qué sentido en que los contenidos del Apocalipsis fueron leídos en aquellas iglesias. Eso es muy importante que tú lo sepas. Así como Pablo le escribió una carta a la gente de Éfeso, Juan también lo hizo a través de estos mensajes. Y seguramente las cartas juaninas también, primera, segunda y tercera de Juan, tienen que haber llegado a la gente de Éfeso. No hay duda que llegaron a esta iglesia este mensaje, de tal modo que los mensajes que el libro contiene obviamente tuvieran un sentido espiritual, un sentido importante para esas personas, porque era un mensaje para ellos, que hoy día nosotros como cristianos lo hemos apropiado de ese mensaje que era revelar a Cristo en el primer siglo, y lo hemos hecho nuestro y nos hemos apoderado de ello para presentarlo. Algunas iglesias se han apoderado de ello para guardarlo como un tesoro y han entendido que guardar la profecía es esconder la profecía y en vez de compartirla, es ahí donde está, bueno, los seres humanos somos así. Que nos perdone el Señor por cómo somos también. Y la verdad es que Jesús quería que esto se pudiera compartir. Pero también ha habido confusión a través de los miembros de esas iglesias con los mensajes que realmente no podrían haber sido para ellos. Había de cualquier manera iglesias en otras ciudades cercanas de Asia que pudieron fácilmente haber sido incluidas en esta ruta, pero no lo fueron. ¿Por qué quedaron fuera? Es la pregunta que también nos hicimos en la primera parte, y muy simplemente, para uno el Apocalipsis está lleno de mensajes a través de 7. Ya lo dijimos en 2 mensajes anteriores. 7 sellos, 7 plagas, 7 trompetas, 7 profecías, 7 candeleros, 7 estrellas y obviamente 7 iglesias. Y esto quiere decir que habla de completud. La combinación repetida del número 7 con símbolos en cierta medida trae una implicación en esto. Que el número tiene un entendimiento simbólico. En la escritura 7 representa la plenitud y la perfección. Eso es lo primero. Más que allá hablar de que habla de periodos de tiempo, habla de completud, de perfección, de que el mensaje es, aunque va centrado para una iglesia en específico, lo podemos ocupar. Nosotros hoy día podemos leer la carta de Gálatas, podemos leer 1 y 2 de Corintios, podemos leer la carta a los colosenses, a los tesalonicenses,
Podemos leer y nos sirve, sabemos que son para ellos. O podemos leer la carta de Santiago, que era para las personas que estaban en la diáspora, para las 10 tribus que estaban en la diáspora. Podemos leer Hebreos, podemos leer Romanos, a pesar de que eran cartas para otras personas y nos sirven igual. Entonces, creo fehacientemente que la carta a las 7 iglesias, que si bien es cierto, la recibió la gente de Pérgamo, la gente de Teatira, la gente de Éfeso, la gente de Esmirna, hasta la Odisea, etcétera, también recibieron las otras cartas y también les sirvieron, a pesar de que obviamente ellos podían filtrar. Dice, ya, nosotros no somos los que hemos tomado una postura como la doctrina de Jezabel, o nosotros no tenemos la mirada de los nicolaitas, o nuestra iglesia no se ha contaminado de X manera, o nuestra iglesia no ha perdido el primer amor, o nuestra iglesia no es tibia, etcétera, etcétera. Podían discriminar, porque también las iglesias tenían la mente de Cristo. ¿Eso te hace infalible? Estar lleno del Espíritu Santo y tener al Espíritu Santo en nuestras vidas y tener la mente de Cristo, y tener un cambio de mente en nuestra metanoia, ¿nos hace infalible en nuestra interpretación? Creo que no. Creo que no. Si Pedro, que estaba lleno del Espíritu Santo, que había recibido el Espíritu Santo, que su mente había cambiado, que tenía una metanoia, que se había arrepentido, él pensó que se estaba cumpliendo un tiempo profético de lo que se había dicho en el libro de Oseas. Y así podríamos citar muchos otros ejemplos que vemos equivocaciones. Pero lo importante es que el Apocalipsis, que nos quiere hablar de una manera importante en la completud y en la perfección de un cuadro total de la Iglesia de Cristo y de su pueblo en la tierra. ¿Podemos hacerlo calzar históricamente? También, porque se han manifestado distintas formas o en algunos periodos de la historia se ha marcado más características de algunas iglesias que de otras. Algunos periodos de la historia humana han habido más características con la iglesia de Esmirna, de Pérgamo, de Éfeso, de Teatira, de la Odisea, de Filadelfia, etc. Pero siempre ha existido una claridad en ese sentido. Porque Apocalipsis, como dijimos, está lleno de 7 sellos, de 7 plagas, de 7 trompetas, de 7 profecías. ¿Por qué no, a eso no lo ponemos de una mirada historicista? Y sí, el periodo de las 7 iglesias, ¿te das cuenta lo inconsecuente que podemos llegar a ser los seres humanos? En otras palabras, los mensajes de Jesús a las 7 iglesias hablan no solo de aquella iglesia, sino que incluyen a todas las iglesias. 7 era para completar un número, pero estos mensajes del Apocalipsis podía servir para la gente para la gente que estaba en Roma, para los judíos, que podría ser una carta a los hebreos, para la gente de Tesalónica, para la gente de Colosa, etcétera. Entonces no puedes marcar un periodo de tiempo así tajante y ser taxativo en esa mirada. Yo sé que te han enseñado y te adoctrinaron de esa manera y te cuesta salir de eso. Te cuesta mucho. Porque a todos nos costó, a los que tuvimos que cambiar para tener la mente de Cristo, y de a poco sería demasiado presuntuoso decir que tengo la mente de Cristo. Estoy en un proceso, obviamente. Entonces, las iglesias todas tienen necesidades espirituales. Y cada creyente de manera individual. Quizás tú, como tú eres tu propia iglesia, como tú eres el propio templo del Espíritu Santo, en distintas etapas de tu historia puedes tener características de Esmirna, de Filadelfia, de la Odisea, de Éfeso, de Pérgamo, etc.
Y quizá en este momento, en un mismo momento puedes tener características de Filadelfia y de la Odisea de igual manera. Entonces, el Señor nos habla a nosotros de manera individual, siendo nosotros como iglesia, pero también a la congregación y a todas las congregaciones a través de toda la era cristiana. Todos los mensajes tienen un mismo valor y eso es muy importante porque tienen una misma recompensa que es para todas las iglesias. Tienen un mismo sentir. Las iglesias en la actualidad también. Las iglesias en la actualidad podrían tener las características de Éfeso, de Pérgamo, de Esmirna, ¿por qué no de Filadelfia? Y no porque se llamen así, porque hoy día uno ve distintos nombres de iglesia, congregación. La iglesia de Filadelfia, la iglesia de Sardis, la iglesia de la Odisea, y la gente le pone nombres así bien, bien bíblicos a algunas denominaciones y agrupaciones. Pero todos estos mensajes tienen el mismo valor hacia las iglesias. Algunas partes se aplican más que a otras, eso sí, y a nuestras vidas igual de manera individual y a la congregación. Pero es importante que se analicen todos para fin de nuestro estudio y de nuestro mensaje, esta reflexión. Aún hay más que comentar sobre el Apocalipsis y se construye tomando una base de las visiones de Daniel, las cuales representaron un cuadro completo de la historia y del acontecimiento de la era cristiana, como fueron también dadas las profecías hasta el fin del tiempo. Apocalipsis hace lo mismo en su cuadro completo, ¿verdad? De una iglesia cristiana que se refleja a través del tiempo, no porque marque tiempo, sino que porque las iglesias, estas 7 iglesias, serán características de toda la iglesia desde el primer siglo de la iglesia cristiana hasta que Cristo venga, se manifestarán estos espíritus en las iglesias. Y si bien es cierto, ya hicimos una mirada en relación con los tiempos, vamos a tener que mostrar un poco esto, porque es importante que miremos lo que dice acá. Escribe las cosas que sucederán después de esto, nos dice el capítulo 1, versículo 9, dice: yo soy Juan, hermano de ustedes en Cristo. Estamos unidos en Jesús y compartimos su sufrimiento, su reino y su fortaleza. Me encontraba en la isla de Patmos por ser fiel al mensaje de Dios y dar testimonio de Jesucristo. En el día del Señor el Espíritu me tomó bajo su control. Lo que quería presentar, pero quiero retomar esta idea. Dice: y oí detrás de mí una voz como trompeta que decía: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, las que ya hemos nombrado. Entonces me volví para ver quién me hablaba y vi 7 candeleros de oro. En medio de ellos estaba uno semejante al Hijo del Hombre. Cristo mismo está entregando el mensaje, vestido con una túnica larga y con una banda dorada atada a su pecho. Su cabello era blanco como la lana o la nieve, y sus ojos brillaban como las llamas de fuego. Sus pies eran como bronce brillante, recién salido del horno, y su voz era como el sonido de una catarata. En su mano derecha tenía 7 estrellas, que también son las 7 iglesias, y su boca salía de una espada de doble filo, recuerda que Cristo es la palabra de Dios, y la espada de doble filo es la palabra del Señor, la Biblia. Su cara se veía como el sol cuando brilla con fuerza. Extraordinario, porque acá vemos dos cosas importantes. La Biblia se interpreta a sí misma, pero la Biblia se interpreta a la luz de Jesucristo. Juan se le pide que escriba estas cosas y él sabe a qué hace referencia este mensaje. Tal como el mensajero divino, Juan tendría que haber ido progresivamente de iglesia en iglesia llevando los mensajes. Así la profecía se traslada secuencialmente de una manera hacia otra, porque obviamente era un mensaje diferente en las características personales de cada una de las iglesias, y que esto serán características que la iglesia será acompañada
desde el inicio de la era cristiana hasta el final de los tiempos. Por eso, yo sé que hay iglesias que han marcado periodos de tiempo con respecto a eso, pero vuelvo a insistir, si el premio, como en la iglesia de Éfeso, es recibir la vida eterna, o si el premio será en cierta medida que el Señor ponga en, en ti un nuevo nombre, si el premio será que te sientes en el trono del Señor, si el premio será ponerte nuevas vestiduras, si el premio será recibir una piedrecilla blanca con un nombre nuevo, si el premio será comer del árbol de la vida y comer del maná escondido, es solamente para un periodo de tiempo, así no actúa el Señor. Así no actúa el Señor. Y me da pena que iglesias cristianas que han estudiado la escritura y que saben esto sigan repitiendo como loritos algo que... ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo a arrepentirse de que han dicho esto de manera equivocada? ¿Cuál es el temor? ¿Por qué hay tanto orgullo en ese sentido de no tener la capacidad de reconocer que tener esa mirada historicista ha traído tantos errores, que han puesto tantas cosas, tantas fechas, cosas que todo lo que está pasando ahora no se pueden seguir manifestando? Hay iglesias que pusieron fecha en relación con la segunda venida de Cristo y que los 144.000 supuestamente eran ciertos personajes que todos murieron y tienen que inventar una nueva interpretación sobre la interpretación que tenían para darle sentido y lógica a su punto doctrinal, cuando no somos capaces de reconocer que nos hemos equivocado. Entonces, las cartas de Juan a las 7 iglesias probablemente para algunos habría seguido esta ruta y representan eras distintas de la iglesia a través de la historia. Vamos a tocarlo por respeto, pero ya hemos dicho que no tiene asidero bíblico y menos en base a lo que nos interpreta la escritura. Vamos a entrar en ese detalle. Te dejo invitado para que sigamos hablando acerca de eso. Ya nos vamos introduciendo ya de lleno. No quiero hacer sentir mal a nadie, no quiero responsabilizar a nadie, pero quiero que tú, a la luz de la palabra, te des cuenta que no puede ser que una iglesia marque un periodo, una era cristiana, cuando la recompensa te hace partícipe para todos. Cuando te marcan un periodo de tiempo o una era cristiana y después el mismo pastor en una predicación te dice que recibirás una piedrecilla blanca y comerás de la vida, o que recibirás vestiduras blancas, o que tu nombre será cambiado, o que te dice que te sentarás en el trono de Dios, y no corresponde a la fecha que te están predicando, ¿no se cae de maduro? Bueno, que el Señor te bendiga grandemente y que el Espíritu te diga a ti, como templo del Espíritu Santo, tú como iglesia, lo que Él te quiere decir claramente. Bendiciones, y estudia los capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis para que podamos tener un poquito más de fundamento. Cualquier cosa, atrévete a escribir y atrévete a cuestionar. Si tú no eres capaz de cuestionar es porque a lo mejor no tienes la plena seguridad de lo que cree tu iglesia ni tu denominación. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracias y paz.